Tardes a todos. Buenas noches, quien nos acompaña desde Brasil. Vamos iniciar nuestra tarea de hoy con un mensaje del libro Vida Feliz, el mensaje 102. Ese libro de Joana de Ángeles, psicografado por Divaldo Franco. Tu cansancio continuo, acompañado de insatisfacción y de mal humor, es una señal de alerta de peligro en tu vida, consecuente de la manera irregular de cómo vienes aplicando los recursos de tus energías sin la adecuada restauración. No te bastará dormir, dar descanso al cuerpo, si permanecieres emocionalmente inquieto y ansioso. Assim, realiza um balance de tus atos, medita em profundidade e percibirás que está faltando o pan del espírito, que nutre e equilibra. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio mientras haya tempo. Então, agora vamos fazer nossa oração, pedindo al Maestro Jesús, que a través de sus mensajeros de luz se haga presente aquí con nosotros, nos intuyendo en la charla de hoy, que la espiritualidad amiga envuelva a Belinha, nuestra compañera que nos va a facilitar la charla de hoy desde Brasil, y que estemos con nuestras mentes abiertas a escuchar y reconocer nuestras debilidades para que podamos mejorar, para que podamos nos esforzar a cada día con la ayuda de nuestros mentores, para que seamos mejores personas. Que así sea, gracias a Dios. Ahora paso la palabra a Belinha, nuestra compañera que va a nos dar la charla de hoy. Buenas noches, Panamá. Buenas tardes, Panamá. Buenas noches, Brasil. Yo soy Belinha Anabela. Soy una gran amiga de SEAC. Estudio de hoy vamos a hablar acerca del orgullo. Este estudio ya há un tiempo atrás yo hice en Panamá, en vivo. Y hoy estamos repitiendo porque es una gran lección para todos nosotros. Entonces, vemos ahí en la imagen un hombre que se encuentra en peligro, se prende, se segura en una rama, pero está llevando en la otra mano una bolsa que parece muy grande. Allá está el orgullo. Entonces, es un símbolo. Vemos en esta otra imagen que por encima del hombre de la rama hay una mano extendida para que ayude a aquel hombre que se encuentra en peligro. Pero, como podemos perceber, él para aceptar la ayuda tenía que dejar caer la bolsa con el orgullo, y todo indica que él no hace esto. Entonces, esto simboliza nosotros en nuestros día a día que estamos siempre en peligro, pero tenemos siempre una mano extendida para cada uno de nosotros. Pero para esto necesitamos hacer el esfuerzo para que podamos recibir
el auxilio que nos está siendo ofrecido. El estudio de hoy será con base en este libro que se llama Merezca ser feliz. El subtítulo es Superando las ilusiones del orgullo. Este libro ya existe en la versión en español. Él fue editado por el espíritu Hermance Dufour, psicografado pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira, el médium de Brasil, de Minas Gerais. De la otra vez que yo estuve en Panamá, en SEAC, yo llevé el libro, debe tener en la biblioteca. Si tiene la oportunidad, vale la pena leerlo. Hermance Dufour, el espíritu que dictó estas ediciones fue una de las mediums de la época de Kardec, cuando él hacía la organización, la codificación del libro de los espíritus. Ella ayudó, auxilió a Kardec en la segunda edición, la definitiva, que conta con 1019 preguntas. Entonces, Hermance, hoy en plano espiritual, es una gran trabajadora que nos brinda, nos envía muchas lecciones. Este libro, ella nos dice que es una compilación de un curso que fue ministrado en el plano espiritual por el espíritu Eurípides Barçanufo, un gran espírita también brasileño del siglo pasado, entonces en el plano espiritual, en la dimensión espiritual, Eurípides Barçanufo ministró ese curso acerca del orgullo para cerca de 100 desencarnados, entre las cuales Hermance, otros espíritus, como vamos a ver María Modesto. Entonces, María Modesto, que es una de las personas desencarnadas, claro, que pasó por este curso, ella nos dice que tenemos que tener mucho cuidado para no vivir el espiritismo de apariencia, el espiritismo de adorno, de superficie. Y nos trae en el capítulo 32 una historia real. Cuenta que una pareja integrante del movimiento espírita de Brasil recibió en su casa un gran orador espiritista para un evento que habría en su ciudad. Y el marido, muy gentil, recibió ese gran orador con mucha gentileza, obsequios, mucha cordialidad. Y la mujer, siempre con el semblante triste, pareciendo que tenía un intenso dolor. Entonces, a tarde fue el evento, y a la noche el orador volvió a casa, donde se quedaría como huésped. Y nuevamente, el integrante, ese integrante del movimiento espírita que él recibía, el anfitrión, se desdoblaba con muchas gentilezas. En la cena nocturna, en la comida nocturna, y la mujer mucho triste cada vez más, hasta que resolvió salir de la mesa con lágrimas en los ojos. Y aquel hombre, que era un medio muy sensible, percibió que había una gran
problema, uma grande preocupação. Perguntou ao marido que se continuava na mesa, que havia, que podia ajudar. Ele disse que não, ele ironizou, disse que a mulher era problemática. Então, o visitante perguntou diretamente à dueña de la casa que havia. Então, ela disse, eu gostaria muito que meu marido me tratasse com 1/100 da finura com que ele ha tratado ao Senhor como nosso visitante. Então, se vê nessa pequena história que o esposo apresentava uma fachada, uma aparência para os que estavam fora do hogar, pero en la intimidad era grosero con su compañera, vivía el espiritismo de adorno, de apariencia, y no el espiritismo por dentro, el espiritismo real. Esta actitud es un reflejo del orgullo, de querer parecer lo que no es, para que las otras personas lo vean como um grande espiritista. Como disse Kardec, é o orgulho que induz ao homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, os espíritos nos traem que quantos há cuja fingida bondade solo é sino uma máscara para o exterior. Ou seja, apenas uma coisa que os outros percebem, pero não é de verdade, não é profunda, é solo uma aparência. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 3 a 5, él nos trae, porque es una citación de Jesús que está en el Evangelio, ¿por qué ves una paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? Entonces, es muy fácil para nosotros percibirmos los defeitos de los otros, las cosas erradas que os outros fazem, pero nos quedamos a observar, perceber os nossos defeitos que todos temos. Temos que ter uma visão mais preocupada de mirar para nós outros mesmos. En el propio Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 10, el ítem 10 también, dice que si el orgullo es padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes. Libro que fue editado después de la muerte de Kardec, hay un capítulo muy interesante, muy bonito, que se intitula El orgullo y el egoísmo, que son las dos chagas, las feridas, los dos problemas mayores de la humanidad. Hervance nos dice nesse livro que estudio atento del orgulho é caminho de infinitos descubrimientos para quem anhela por las conquistas interiores. Entonces, vamos a seguir esse estudio que foi ministrado no plano espiritual e que por la bondade de los espíritos nós temos a oportunidade de também aprender com as lições para que podamos aplicar em nossa vida, em nosso dia a dia, nesse caminho, nesses descobrimentos, porque todos nós anelamos por conquistas interiores.
todos nós queremos fazer a reforma íntima, que é nossa meta. O orgulho é o sentimento de superioridade personal, resultante do processo natural de crescimento do espírito. É um subproduto do instinto de conservação. Então, os espíritos nos dizem que é um sentimento natural que o homem, desde o início de sua caminhada evolucionada e evolutiva, ele traz consigo como uma defesa, porque ele precisava, no início de sua caminhada, precisava ter essa condição de sentir-se superior para vencer as dificuldades naturais do caminho, pero como se fuera um subproduto do instinto de conservação. Foi um princípio colocado por Deus no homem para o bem. O problema não é o sentimento em si mesmo, é o descontrole de seu efeito, é não conseguir ser mediano, como tudo que existe na vida, temos que ter equilíbrio, pero se colocado no homem para o bem, pero muitas vezes descontrola seus efeitos. Então, vemos aí na imagem bem alusiva, quando uno perde o controle, todo reflexiona em los outros. Aí se deduz que há uma família. Então, o chefe da família se descontrola e vuelve para a mulher, para os filhos, para todos que estão em sua convivência. O grande problema do orgulho é o reflexo deste descontrole em nossa vida interior. É a imagem que nós hacemos sobredimensionando a nós mesmos em relação com os outros. O principal reflexo deste descontrole em nossa vida interior está na imagem sobredimensionada que hacemos de nós mesmos. Então, Hermance, no capítulo 3 do livro Merezca Ser Feliz, ella nos trae vários sentimentos, atitudes, sensações, que mostram as manifestações do orgulho, nesse reflexo do estado orgulhoso de ser. Então, vamos a ver algumas destes destaques que Hermance nos ha traído no capítulo 3, onde ella estudia o orgulho. O primeiro é o ressentimento, que é o dolor provocado por el orgulho. Este ressentimento seria algo assim, que não poderíamos deixar que nos atingisse, porque, em geral, é resultado de alguma coisa de pouca importância. Uma pessoa que nos mira de maneira diferente, uma pessoa, por exemplo, amiga, que habla qualquer coisa com nós e que nós nos quedamos ressentidos porque já não poderia me julgar, ao invés de falar com a pessoa, não aceita as críticas. É necessário cultivar paz no coração ao ser criticados. Todos nós podemos sofrer críticas, é natural. Nós criticamos as outras pessoas. Em português, há uma palavra que define muito esse ressentimento
provocado pelo dolor del orgulho, que se chama melindre. Em espanhol, creo que não há, pero as pessoas que falam português conhecem. En el espíritas, então, são muito melindrados, como costumamos falar. La pretensión es el orgullo en las aspiraciones. Tenemos que aprender a contentarnos con la alegría de trabajar sin expectativas personales. Porque cuando apresentamos, por ejemplo, una opinión o un proyecto en una propia casa espírita, nuestra pretensión llevada por el orgullo es que todo sea muy bien acepto, todos nos aplaudan, queremos que nuestro trabajo sea reconocido, tenemos las aspiraciones del topo, pero tenemos que desenvolver la alegría de trabajar sin expectativas personales, sí, con expectativas de hacer el mejor posible, pero no para nuestro orgullo y nuestra vanidad. La presunción es el orgullo en saber. Necesitamos entender que toda opinión debe ser escuchada con el deseo de aprender. A las personas presunçosas creen que saben más do que las otras. Entonces, todo que habla, todo que hace es mejor. Y no entiende que todos tenemos aptidões de una cosa y otra, y tenemos siempre la oportunidad de aprender todos los días de nuestra vida. Hasta el último momento de nuestra vida física estaremos con la oportunidad de aprendizaje. El prejuicio es el orgullo en las concepciones, en los juicios de valor, en los puntos de vista. El prejuzgamento, preocupación. Nosotros nos preocupamos con las cosas y perjudicamos porque juzgamos a los otros, no a nosotros mismos, normalmente a las otras personas, sin hacer una análisis imparcial. Tenemos que aprender a ser flexible. Unos años atrás, yo tuve oportunidad de asistindo a un congreso espírita en Bahía, oír que hay 4 P's, la letra P, que son los causadores de las caídas de la humanidad. Es la presunción, la posesión, el placer y el poder. Entonces, la presunción, el prejuicio, todos son importantes para que nosotros tengamos atentos para no nos dejarmos caer. La indiferencia es el orgullo en la sensibilidad. La imagen es bastante interesante porque hablamos que tenemos que ayudar a las personas, el prójimo, las personas que viven en situación de dificultad material, pero en la mayoría de las veces pasamos por ellos como si fueran invisibles. Es el orgullo en la sensibilidad. Tenemos que adoptar la aceptación y respeto por los éxitos y los fracasos ajenos y ayudar dentro de las nuestras posibilidades. Sea que apresenta muchas oportunidades de este tipo de ayuda. Debemos trabajar, aprovechar
o trabalho de grupo, o trabalho voluntário para vencer esta grande dificuldade que temos da indiferença. O desprezo é o orgulho no entendimento, no juízo de valor. Temos que acostumbrarnos a pensar que para Deus todo tem valor. Vejamos a imagen, de un lado una mansión, de otro lado una comunidad, unas casas simples, humildes, de mucha pobreza. Entonces, mesmo que no consigamos entender, tenemos que saber que hoy podemos estar del lado de la mansión, pero en una nueva encarnación, quién sabe, estaremos del otro lado, de las casas mucho pobres y hasta miserables. La vanidad es mucho nuestra conocida, es el orgullo de quien se imagina ser. La imagen es un gatito que se mira en el espejo y se ve con un león. Tenemos que buscar nos conocermos a nosotros mismos para aceptarnos como somos, haciendo lo mejor para nos melhorarmos por dentro e não en la aparência. Envidia é o orgulho frente a los éxitos ajenos. Aquello es un sentimiento feo que nosotros no nos gustamos de admitir para nosotros mismos, pero tenemos que ter coragem para enfrentarnos com dignidade quando algo que outra, uma vitória de outra pessoa nos incomoda. Esse é um traço da envidia. Não há envidia blanca, envidia, porque não é envidia blanca pequenita, não está envidia blanca, borra, negra, não. Essa envidia é sempre envidia. La falsa modestia é o orgulho da humildade artificial. Temos que ser simples, sem querer impressionar, como vimos na pequena história daquela pareja que o homem só aparecia como se tuviera así, fuera la persona más amable. Na imagem de que a sutil trampa da falsa modéstia, que poucos veem lo que somos, pero todos veem lo que aparentamos. E a prepotência é o orgulho del poder, é das 4 P's causadores da caída da humanidade. Temos que aprender que o poder interior é muito importante, pero temos que transformá-lo em autoridade moral. Desde que se conhece a pessoa, se lhe dá o poder. Isso se revela. Porque não todas as pessoas conseguem lidar com o poder com equilíbrio. A dissimulação é o orgulho das aparências. Temos que aceitarmos-nos e amarmos-nos como nós somos, sem máscaras, sem colocar na nossa frente coisas que nos fazem parecer diferente. E o personalismo é o orgulho centrado no eu, no ego, a excessiva valorização que nos damos a nós outros. Temos que educar a abnegação. E o personalismo é tão importante que a irmã se dedicou um capítulo para o estudo. Ele é formado por todo esse conjunto de reflexos do orgulho, que nos hace suponer que temos direitos e qualidades maiores, superiores, mais grandes dos que realmente possuímos. O personalismo é a lupa do orgulho. É como se colocássemos uma lupa, uma gafa que aumenta a potência para nos vermos como se fôramos muito mais grandes, muito mais importantes do que realmente nós somos.
Entonces, el orgullo nos incapacita para verificar nuestras propias imperfecciones. Mira ali que el machito gordito se ve en el espejo como un Adonis. Y el personalismo genera ideas de que todo lo que sale de nosotros es el mejor y el más correcto. Entonces nos vimos como grandes perante los otros que son siempre inferiores a nosotros si nos dejamos dominar por el personalismo. Allan Kardec nos dice que como espíritas nosotros tenemos hoy la conciencia de la necesidad de la renovación íntima y sabemos del gran desafío que es lograr alcanzar este propósito. Nosotros somos los constructores de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro futuro. Hoy estamos sembrando lo que iremos cosechar mañana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y hermana se nos dice que el servicio en equipo es garantía para la erradicación del personalismo. O sea, cuando trabajamos juntamente con los otros, consiguiendo dividir las tareas, nos ayuda mucho a superar estas dificultades. Entonces, él nos trae algunos ejercicios que pueden ayudar en la edificación del personalismo en ese proceso de reeducación, que está en el capítulo 13. Entonces, emitir opiniones sin fijarse obstinadamente en que la idea de nuestras ideas son las mejores. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en la hora de emitir ideas, queremos que las nuestras sean las aceptas, sin críticas de preferencia. Aprender a discernir los límites entre convicción e inflexibilidad en los puntos de vista. Una cosa es ter convicción, tentar explicar para los otros nuestro punto de vista. Otra es ser inflexible, no admitir otras opiniones que no nuestras. Oír las diferencias ajenas acerca de nossas ações sem sentimento de perda ou dolor, aceitar as críticas, evitar difundir a honra de serviço e de las realizações personais. Que eu tenho muita experiência, porque eu já trabalhei em outra casa espírita, porque sou de Brasil, e lá conosco todo, a doutrina espírita é fabulosa, e aqui tenho muita coisa para ensinar, nada para aprender, por amor de Deus. Ser simples. Cultivar abnegação na apresentação de los projetos, nascido do esforço personal, exponiéndolo para a análise do grupo. Vamos a donar nossa colaboração sem exigir que seja acepta integralmente, porque es la nuestra. Disciplinar y ennoblecer el hábito de hacer comparaciones, sí, pero cuidado para no aumentar su concepto personal y rebasar la importancia de los demás. Tenemos que ter disciplina. Vamos lembrar de la charla de la semana pasada, cuando Mônica nos relembrou que Emmanuel disse para Chico que tem que fazer 3 coisas: primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. Então, temos que desarrollar a disciplina em todas as nossas ações. Garantizar que a colaboração personal pode sempre ser perfeccionada. Sim, temos sempre que aprender, melhorar. Aprender a oír opiniões para discernir melhor. Pedir desculpas quando errar é difícil, muitas vezes. Temos que engolir o orgulho, a vanidade, pero errou. Vamos a pedir desculpas. Hace muito bem a nosso coração. Tener metas sem arregantá-las, sem fazê-las muito grandes em sua importância, porque todo depende. Na doutrina espírita se diz que é a palavra mágica, depende.
depende das incertitudes do futuro, de tantas coisas que nós não podemos conseguir controlá-las todas. Admitir para si os sentimentos de dolor e envidia. Vimos el otro slide que a envidia é muito dolorosa, pero temos que ter consciência. Delegar tareas, aunque cree que el otro no dará cuenta de hacerlo, también contra nosotros. Es muy difícil, porque nosotros tenemos la inclinación de querer hacer todo perfecto. Entonces, otra persona no va a ser como yo. Pero tenemos que hacer, sí, delegar tareas, trabajar en conjunto. Tener como única expectativa las participaciones individuales el deseo de aprender y de ser útil. Esforçar-se para sair do personalismo silencioso, do aislamento e da timidez, porque a timidez também é uma forma de orgulho, de certa maneira. O espiritismo bem compreendido mostra as coisas desde tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, frente à imensidade, haciendo que la considere tal cual es, luchando así contra el egoísmo. Entonces, el espiritismo es la grande herramienta para nos ayudar, el trabajo voluntario, el trabajo en equipo, en conjunto, para lucharmos contra el egoísmo y el orgullo, que son las grandes feridas de la humanidad. La falsa humildade equivale ao orgulho. Quem dijo que ilustra esto es Blaise Pascal. Blaise Pascal foi estudioso, matemático, escritor, físico, filósofo, e então ele tinha muitas ideias profundas que nos hace refletir. Entonces, la falsa humildad equivale a, en el fondo de nosotros, el orgullo, porque queremos aparentar alguna cosa que, na verdad, no tenemos condición todavía de ser. Tenemos que ter cuidado. María Modesto Cravo, uno de los espíritus que hizo el curso con Eurípides Barçanufo y Hermáncio Dufour, él dije en el capítulo final del libro, los espíritas están muy orgullosos de la humildad que imaginan possuir. Eso es muy serio, porque parece que nos orgulhamos de ser tão humildes. Então, é o espiritismo de superfície, de aparência. Temos que estar muito atentos para que não nos deixemos levar, porque a doutrina espírita é muito boa, como eu sou espírita, estou no caminho da perfeição, porque os outros que não alcançam todavia estão no patamar inferior. Temos que ter muito cuidado, porque já ouvi, e todos nós outros, com certeza já ouvimos, muita gente achar que ser espírita é estar por cima dos outros, por cima das outras religiões, e não é nada disso. Se o orgulho é o sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores que todos, a humildade é o oposto, é a luz que vem de dentro, quando reconhecemos quem verdadeiramente somos. Então, o antídoto do orgulho é a humildade. Chico Xavier, que está sendo homenageado em todo este mês de abril, em todas as casas espíritas, ele é o grande exemplo de humildade. Sempre, em todas as suas ações, todas as suas hablas, todas as suas lições, se mostrou
extremamente humilde. La humildad no es ser pobre. Humildad quiere decir que no te crees más que los demás. Es tener la conciencia de quién somos realmente, sin querer sobredimensionarnos, colocarnos por arriba de las otras personas. Humildad es reconocimiento de límites y cualidades, es concientización. Irmã se nos dice que vencer esta peligrosa bacteria del alma, que es el orgullo, significa desilusionar la falsa imagen que creamos para que nos sintamos importantes en la vida. Entonces, él llama el orgullo de una bacteria del alma. Y las bacterias tienen que ser combatidas con remedios, con medicinas. ¿Y cuál es la medicina? La humildad, el trabajo en equipo, el hacer la reforma interior, nos aceptarnos como realmente nos somos. Nosotros podremos salir vitoriosos de esa batalla. Es una guerra conozco mismo. No es en una sola etapa. No es fácil. La naturaleza no hace saltos, no hace grandes modificaciones de una hora a la otra. No en una sola vida. Tenemos muchas vidas, pero también no podemos nos acomodar y decir, porque no es ahora, entonces en la próxima reencarnación yo hago. No, es hacer todo lo que es posible, pero sin desánimo, pero también sin euforia, sin achar que, considerar que todo se va a resolver rápidamente. No con el espiritismo de apariencia, como vimos del inicio, pero con todas las oportunidades que el espiritismo por dentro, adentro de nuestro corazón, nos ofrece. El camino es esto. Dios es la meta para nosotros alcanzarnos. Jesús, que nos fue enviado por Dios, es el medio para esto. La vida que nosotros tenemos, la dádiva de la vida, de la reencarnación, es el camino que Dios ilumina de ejemplos para que todos se encuentren y se engrandezcan. Esta es una mensaje de Joana de Ángeles en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Entonces, queremos dar muchas gracias a todos por esta oportunidad de aquí estarmos compartilhando las enseñanzas que nos son traídas por los espíritus amigos. Queremos, entonces, convidar a todos para aquellos que están en SEAC permanecer para el pase y vamos ahora a oír la oración final. Después de la oración, aquellos que están asistiendo por el internet pueden desconectarse porque la SEAC se estará ministrando el pase. Muchas gracias. Buenas noches. Jesús, nuestro amado Maestro, solo tenemos que agradecer por tu presencia en nuestra vida, por todas las oportunidades que tenemos de aprender con los ejemplos traídos por los espíritus amigos, por tus mensajeros de luz y del amor. Queremos ser los instrumentos de tu paz. Queremos tener condiciones de esparcir de nuestro corazón lleno de voluntad de desarrollar el amor por el prójimo. Todas las luces
que tu, Maestro Jesús, nos dirige en este momento. Queremos dar muchas gracias a todos los espíritus amigos que están con nosotros, a nuestros ángeles de la guardia, que nunca nos dejan solos, que siempre nos sustentan, nos oyen y nos intuyen. Queremos, enfim, pedir, Señor, que esteja siempre junto de nosotros, que nos ayude a tener fuerzas para superar las dificultades de la vida, que nunca desanimemos, que nunca dejemos de seguir la luz que nos alumbra, que es el farol, que es tu amor, Señor. Quédanos con nosotros, precisamos mucho de tu presencia en nuestras vidas. Gracias a Dios.